Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo... Espacio Podcast. Bienvenida, Titi. Hola, hola. Bienvenido, Mati. ¿Cómo estás? Sin preámbulos, vamos a presentar a nuestra visita de hoy, nuestro especialista en diseño gráfico, diseño 3D, diseño arquitecto y líder de jóvenes de la Asociación Metropolitana, Daniel Urbina. Un aplauso. Opa. Hola, hola, ¿cómo estás, chiquillos? Bien, ¿y tú, Daniel? Dani. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Con calor acá en Santiago, pero bien. Te Parece que entiendo. hace Llegando mucho del calor trabajo allá. también. Está súper caluroso. Bueno, El yo Mati, te, yo te- el te Mati no sabe de introduje. esto. ¿Qué? Que tú no sabes de esto, tú estás pasando frío. Nosotros no estamos muriendo de calor. Sí. Cuéntanos un poquito, Dani, quién eres, a qué te dedicas, de dónde vienes, a dónde vas. Bueno, me presentaste súper bien. O sea, soy Daniel, eh, amigo del Mati de hace muchos años. El Mati es de mis mejores amigos. Eh, hago, eh, como dijiste, diseño 3D, trabajo y trabajo en la iglesia, en el Ministerio Joven. Ahí apoyo en el área. Bueno, y también estoy como a cargo del área multimedia hace ya varios años. Así que sí, por ahí siempre me ve la gente sacando fotos muy piola, grabando videos, cosas por Oye, el sí, estilo. ahora están en la cosa del El campo, Campoli, ¿no? ¿Y sí. tú no fuiste? No, porque yo soy de J, no de Conqui. Ah, ya, pero también es porque no estás de vacaciones aún. Sí, pues también, como yo trabajo, También, no sí. tengo la libertad de estar ahí un mes completo. Y eso va a tratar esta semana la lección de las libertades. Vamos. Ah, Otro tipo de libertad, pero sí, de libertades. Oye, nos dejaron algunos saluditos, me parece. La Titi nos va a ayudar con los saludos que están en YouTube. Sí, yo tengo 2 saludos de YouTube. Mira, Mati, vienen uno para ti. Dice la Cami Recabal, quienes seguimos el Espacio Podcast desde el principio, sabemos que Mati es fan de Martín Lutero. Saludos desde Molina. Ah, La salud. gente te Oye, conoce, te oye, pero escucha. sí, es que la Cami nos escucha desde que comenzamos. Sí, pero te digo una cosa, para ese Dime. comentario quiero decir algo. Yo soy muy fans de Lutero, pero así, muy fans. Soy No, no le Lutero creo. fans. No le creo. Estoy que me hago nacionalidad alemana y me pongo de apellido Lutero. Lutero. Qué locura. Ya, y el otro comentario es de Gerson Abner. Dice, hola, feliz sábado. Es muy buena esta sección, pero generalmente lo suben el mismo sábado o cerquita el sábado. Quienes somos maestros nos ayuda a tener una mejor comprensión para hacer el repaso de la lección. Soy de Chile, Talca, pero ahora estoy en la selva peruana, Pucallpa, creo que se dice. Bendiciones. Bendiciones también para Mira, ti, Gerson. Qué locura. Espero que el Señor te bendiga grandemente y cuídese en esa selva. Ahí, misionero en Perú. entre Un gusto, paréntesis, Gerson. vamos a tratar de subirlo un poquito más temprano. No, pero lo subimos más temprano, solo que los que pagan la membresía premium lo pueden ¡Ah! escuchar. Claro, Oye, pero Talca existe, ¿eh? Era verdad, ya. el mito. Sí. Es Bien, Rancagua el que vamos lo hizo. a... Ah, verdad, Talca es... Ya, nada que ver. Bien, vamos a comenzar. Le vamos a pedir a nuestro amigo Daniel que pueda iniciar con una pequeña oración para poder compartir ya la lección de esta semana. ya, perfecto. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te queremos dar gracias porque podemos reunirnos aquí con los chiquillos que no los veía hace rato. Eh, Te queremos pedir en forma especial que ahora nos acompañes, que ilumines nuestras mentes eh, para poder compartir tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos ya comenzando esta
lección de esta semana. Bueno, promocionar nuestros eventos de Ministerio Joven, como siempre. Promocionar. Bueno, están en el campo y los chiquillos. Saludos si nos están escuchando este viernes para la lección de escuela sabática del Campori el sábado. No sé cuánto dura el Campori, estoy muy lejos para saberlo. Como una Pero semana. queremos promocionar nuestra agenda joven y se están abriendo los proyectos para OYIM. ¿Sabes lo que es OYIM, Ujú. Titi? Un year in mission, ¿o no? ¿Un año en misión? One Year in Eso, Mission. eso. Eso Pero mismo. viene de Brasil. ¿Sabes cuáles son las siglas en portugués, Dani? No tengo idea. Yo tampoco, pero es ano en missão. O jam. Ay. UAM, algo así, ¿no? UAM en misión. Bueno, un año en misión perdón, el proyecto JIM es muy similar a lo que siempre hizo el Servicio Voluntario Adventista, solo que ahora recluta a jóvenes que quieran misionar y los lleva todos en grupo a un lugar por un año. Así que y hay proyectos en todo el mundo, así que los invitamos a participar a OJIM. Bueno, también a Claro, FBA. Vivid, y es Vivid Faith bueno se llama la página. porque es solamente un añito, entonces no se sacrifica tanto, po. Se puede, no sé, congelar un año la carrera o hacer planes a corto plazo. Por eso es como más Así es. cómodo que el servicio voluntario. Así es. Siempre vale la pena hacer misión. Bien, Titi, cuéntanos un poquito más o menos de qué va a tratar la lección esta semana. Ya pues, te cuento, mira. El título es Separar la iglesia del Estado. Y como en todas las lecciones que hemos tenido, nos cuentan una pequeña historia de Martín Lutero, tu personaje ahí favorito. Pero ahora es Te quiero cuando decir esta algo, Titi, sí. enseñanza... Dime, ¿qué va a decir? Todas las historias que cuentan ya me las sabía. Yo lo sé, Mati, tranquilo. Pero esto es para la gente, así que presta atención. Es cuando las enseñanzas sobre la justificación por la fe estaban, ¿cierto?, conduciendo una nueva libertad religiosa. Los que creen en la Biblia, obvio, como su máxima autoridad, se negaban el derecho de que los gobernantes coaccionaran sobre la conciencia de las personas. Entonces habla de cuando Martín Lutero estaba testificando ante la dieta de Worm, creo que se dice, en 1521, Worms, que sí, dice sí. así: por lo cual, si no se me convence con testimonios de la Escritura o con razones evidentes, no puedo retractarme ni me retractaré por no ser digno de un cristiano a hablar contra su conciencia. Heme aquí, no puedo hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. Ahí se hizo una brecha entre la iglesia y el Estado. O sea, él estaba ante la mayor asamblea del imperio y él había negado el derecho del Estado a controlar los asuntos de la conciencia. Entonces ahí de Martín Lutero peligró su vida y tuvieron que entrar otros agentes, ¿cierto?, que querían a Martín y que quisieron salvarle la vida para que en ese momento él no la perdiera. Pero se deja en claro que hay una separación entre la Iglesia y el Estado, que finalmente esto resultó en la Reforma Protestante. Así que vamos a hablar un poquito de qué es lo que habla Dios de esto, porque el Señor lo dejó bien en claro en la Biblia. Y vamos a estudiar Mateo 22, del 15 al 22. Eso es más o menos, Mati, lo que vamos a hablar esta semana. Bueno, hay que entender que toda esta libertad de conciencia o separación de iglesia-estado no llega instantánea. No es un proceso que aparece de un momento a otro, sino que es un tiempo prolongado en el que se pase primeramente en Europa estas ideas. Para eso quiero darle unos datos de alto impacto. Daniel, ¿estás sentado? Sentadísimo. Así Ahí te que va. no me voy a caer. Bueno, primero, la primera declaración oficial de la separación iglesia-estado fue un acta de tolerancia en 1689 promulgada por el rey Guillermo III de Inglaterra. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la fecha? Cuando, Disculpa. 1689, Sí, ya. acto de tolerancia, cuando Inglaterra era algo grande, era algo importante. Ya estaban pensando en robar las cosas del mundo. Pero bueno, la primera constitución de Estados Unidos de 1776 ya dividía la iglesia-estado. Se estableció como la iglesia una cosa y el estado otra. Y el último dato que te doy, para que no te me desmayes,
Es que en la primera enmienda del gobierno de Estados Unidos separa la iglesia-Estado. O sea, la base de la Constitución de Norteamérica, la segunda enmienda de la defensa, la libre defensa y aportar de armas, ¿no? Pero la primera es la ley que establece la religión, perdón, que no habrá ninguna religión y que todas las constituciones tienen su religión establecida. Si no me equivoco, por ejemplo, Uruguay es laica. Yo sé que Chile hoy día no es laica. La otra vez tuve una discusión con alguien que me decía que era laica, pero yo la leí y nos dice que es laica, no lo dice ni textual, nada, por última que yo leí. Yo que sepa, no la han vuelto a modificar. Pero en Chile, como en 1930, perdón, la constitución chilena era católica, apostólica, romana, excluyente. ¿Sabían eso? ¿Sabías lo que te pasaba si tú morías y no eras católico? Una fosa común. Ah, una fosa Claro. nomás. No había cementerio, no había otra religión aparte que la católica. De hecho, los Bueno, primeros censos se hacían a través de la iglesia, por las inscripciones de la iglesia. claro, Ahí era están los primeros como registros de la la población. lista de miembros. Claro. Iban al secretario de la iglesia, vamos a hacer censo. ¿Me da por favor la lista de bautizados? Y lo otro eran anónimos, ¿no? Personas que no. Bueno, No no tiene nada que existían. ver con la. O sí, puede que sea este dato, que me gusta este dato. Hay un norteamericano, o era inglés, si no me equivoco, David Trumbull. Bueno, él viene de Norteamérica, porque estudió con Charles Hodge. David Trumbull, para predicar aquí en Chile, como la iglesia era, perdón, la constitución era excluyente, no podían ni predicar en territorio chileno, o sea, era ilegal. Entonces este tipo, como era bien simpático, subía a la gente a barcos y salía a distancia en el mar en Valparaíso. Y como el mar, no sé a qué kilómetros, se vuelve territorio internacional, él predicaba ahí a la gente. Predicación de lujo, ¿cómo te ves? Súbete al Titanic que te predico. Bien, Daniel, ¿estás preparado? Preparado. ¿Qué, Vamos por con la lección. ejemplo, estudiando esta semana, ¿no? Sobre la libertad de conciencia. Y bueno, después se va a hablar de cómo Jesús enfrenta un poco la libertad de conciencia, la política, cuando se le pregunta si hay que darle el tributo al César. Pero yo te pregunto a ti, ¿crees tú que es más importante, por ejemplo, la libertad de conciencia a la autoridad eclesiástica o, bueno, no sé si tanto a la... Pero, ¿qué piensas tú? ¿Hacia la autoridad también política del Estado? Repito la pregunta porque me mezclaste la eclesiástica primero, después la No, no, política. no, ya, la eclesiástica primero. A ver, ¿crees tú que la libertad de conciencia es más importante que la autoridad eclesiástica? Eh, ¿Sí o no? Pucha, es que es súper relativo. A ver, ¿por Porque qué? la conciencia depende de muchos factores. Pues, se supone que la autoridad eclesiástica se basa en cierta... O sea, nosotros que somos adventistas se basa en versículos, en ciertas normas bíblicas, etcétera, etcétera. ¿O no? Ya, ok, ok. ¿Tiene algo Y hay tú a cosas que que no se agregar a pueden eso? refutar, pues, o sea, está claro. Ciertas ¿A ti tiene, doctrinas. tiene algo que agregar a la conciencia? No. Ya, entonces, el Daniel como que está apuntando a algo más profundo, que la pregunta esencial es, ¿qué es la conciencia? ¿Qué significa esto de la conciencia? Bueno, Jordan Peterson te va a decir, la conciencia es lo que la gente empezó a decir, que hay dentro de nosotros una voz interior a la que se obedece y que está construida a base de pensamientos, de memorias, de creencias. Y esta te Claro, ayuda a, a a elegir, pues, a tomar una desarrollarte y decisión. cómo interactuar con tu exterior, ¿no? Cómo interactuar con el Ujú. mundo. Y él recomienda cosas como, por ejemplo, no mentir, porque hace todo un desarrollo sobre Pinocho, la historia de Pinocho, ¿cierto? Ujú. Diciendo que si tú decides, por ejemplo, moldear tu conciencia a la mentira, finalmente nunca vas a poder tomar las decisiones correctas porque nunca supiste cómo actuar correctamente. Entonces, nunca lo practicaste. Ya, entonces, entendiendo qué es la conciencia, ¿crees tú que la libertad de ella es superior, por ejemplo, a la autoridad de la iglesia o digámoslo, de la Biblia?
Eh, O sea, muy difícil. sí, ¿Por qué me invitaron? claro, Oye, es que yo creo que antes hubiera sido más sencillo responder esta pregunta cuando todos teníamos un mismo sentir. Pero ahora que depende mucho de cómo la persona piensa, porque hay gente que dice, ah, pero es una mentirita blanca. Entonces no le toma el peso que le toman otras personas. Por eso es que yo creo que se colocaron los límites de colocar reglas en el Estado, porque no todos veían de la misma manera, no sé, por robar. ¿Se entiende? sí, pues, pero el Ya, pero Mati dice, está ¿antes preguntando cuándo? por la autoridad eclesiástica, pues. Sí, o sea, si la autoridad eclesiástica te dice que debes pensar, y si piensas algo que no es acorde, ¿qué es más importante? ¿Tu libertad de conciencia o la autoridad eclesiástica? Está muy difícil. Mira, parece que está difícil, ¿ah? Le vamos a Sí, pedir a la gente que nos está escuchándonos en toda Sudamérica Unida y en la Amazonía del Perú que nos digan sus pensamientos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es superior? ¿La libertad de conciencia o la autoridad eclesiástica? o sea, mira, en ese sentido yo creo que lo que leyó la Titi antes, que era el tema de Lutero, tiene harto sentido, porque de cierta manera Lutero, en base a su formación, a su experiencia y a lo que había estudiado en la Biblia, que eso es fundamental, eh, se opone a la autoridad de la iglesia, a esa iglesia en específico, ¿me entendí? Porque encuentra que tiene doctrinas, creencias que ya no están en su línea. Entonces él se opone a esto y eso le lleva a cierto arriesgar su vida, etcétera, etcétera. Entonces igual depende mucho de tu estudio y con qué razones tú te opones a algo, pues, ¿cachai? O sea, decía Claro. que si no me convence con testimonios de las escrituras o con razones evidentes. Él Claro, y tenía por autoridad la Biblia. a la Sí, Biblia, no, pero él claramente. termina diciendo, subyugo mi conciencia a la palabra del Señor. Ujú. Entonces, él finalmente tiene su libertad de escoger. Y su libertad de escoger es decir, bueno, si lo dice la Biblia bien, si no, no les creo nada. Y no me interesa lo que me pase. Entonces eso es lo que dice el Dani, ¿no? Que Claro, finalmente la Iglesia Católica quitaba incluso, porque eso digamos que fue libertad de expresión, pero incluso la libertad de conciencia. O sea, ni siquiera puedo pensar, ni siquiera en lo que soy yo abstraído, soy la persona interna, puedo tener yo mi decisión. claro, y en ese sentido eso también se nos aplica a nosotros, pues, en, en la modernidad. O sea, yo creo que hay tanta religión, hay tantas nuevas doctrinas, influencia del mundo, por así decirlo, que nosotros vamos a tener que, bueno, siempre en realidad, y más a futuro, basar nuestras decisiones, nuestras elecciones, como dice Lutero, en la Biblia, po. Y si tu religión eh, no va con eso, o sea, hay que ponerse. ¿Tú crees que hay que ponerse? Ahora te pregunto a ti, ¿qué harías en una situación como la de Martín Lutero? ¿O qué harías? No, mira. Salgamos No sé si del soy tan valiente. periodo. Salgamos del periodo del siglo XV. Salgamos del periodo del siglo XVI. Salgamos de ese periodo, ¿ya? Estamos hoy día, Chile, o año 2024, a punto de una tercera guerra mundial. Y toda la. Bueno, ustedes están en la sociedad western, ¿cómo se llama? El occidente. La sociedad occidente tiene que proponerse solo un objetivo y todos tienen que pensar de la misma forma, tienen que ir a pelear a la guerra, qué sé yo. Y, y tú, no sé, tu conciencia te dice que no va a la guerra o no crees lo mismo que todos creen. Todos tienen que ser de una idea. ¿Qué postura tomarías tú? O sea, hay que aplicar el criterio bíblico, pues yo creo que en ese sentido también se expresa harto en lo que dice la hermana Elena, pues, que eh, mientras, o sea, ¿cómo te lo digo? Mientras no se vulnere como lo que dice la Biblia, eh,
No, me estoy enredando. Tranquilo. Espérame. Déjame ordenar mi Como cabeza. Desmond 2. Tipo, yo tipo creo. Desmond 2. Tipo Tú decís, Claro. porque a eso quería Desmond 2 llegar. decía, no, yo no voy a matar a nadie, pero igual voy a la guerra, así ayudo a la gente. Claro. No- Claro, es que el o Señor sea, tampoco hace un vivo en tu llamado mundo, pero no a participo de él. rebelarse contra lo que nos diga la autoridad, pues. En todo momento el Señor dice, yo instauré la autoridad, así que háganle caso mientras me tengan a mí primero, pues. Entonces, el Señor es sobre todo, pero el Señor en ningún momento así como que dice, rebélense porque, porque tienen que hacerlo, ¿no? El Señor en todo Ya. momento nos dice eso, Entonces, aquí obedezcan. llegamos, con la Titi llegamos entonces a Mateo 22, 21, ¿no? Que dice, pagad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es súper interesante esa conversación porque a Jesús se le pregunta algo meramente político. Ujú. Ujú. Se dice, bueno, hay que pagarle el tributo, ¿no? ¿Sabes lo que es un tributo, cierto? Un tributo es un Un impuesto. impuesto. Eso, un impuesto es una forma de... Bueno, los libertarios hoy día dicen el robo sistemático, pero el tributo es una cuestión que siempre existió, ¿no? En todo Claro. tipo de gobierno. Para que el gobierno funcione sería ideal que fuera menor, pero en todo gobierno hay impuestos, ¿no? Entonces, a Jesús se le pregunta, ¿hay que pagar impuestos o no? ¿Y qué dice Jesús? Al César lo que es del César nomás, po, y a Dios lo que es de Dios. Sí, había que hacerlo, po. O sea, en ese momento uno se da cuenta al tiro que los fariseos querían hacerlo quedar mal, po, pero querían hacerlo quedar mal de cualquier forma de lo que respondiera, pues si el Señor respondía, no, no hay que pagarlo, o sí, sí hay que pagarlo, él iba a quedar mal o con los judíos o con Roma. Entonces, la respuesta del Señor fue precisa porque era lo que había que hacerse, po. Él o iba a quedar como buen judío o iba a quedar sumiso a la autoridad de Roma. Y él demostró que sí se puede ser un buen judío y ser sumiso a Roma. O sea que Así es. finalmente eso es lo que él pide. Así es, así es. Dice en Romanos 13, así que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Como que el fin de que haya un líder en el gobierno, finalmente, bueno, es Dios quien lo delega. Y es Dios quien lo juzga también. O sea, hay que entender eso que no... Finalmente, si llega a pasarle algo, llega a suceder, o cambia el mismo gobierno, qué sé yo, es porque Dios delega, Dios permite, ¿no? Ujú. Claro. Ya, ese es un punto, ¿no? Bueno, el primer acto de Jesucristo es mostrar la moneda y decir, mira, este rostrito que ustedes ven aquí, estas César. monedas son hechas para él, bueno, se las damos. Como que él no Oye, tiene, pero está diciendo, ¿no? yo me, No hay yo me problema, no imagino tengo que no problema era en la pagar única impuestos. moneda, ¿o no? La, No, pues, la, no, no de, era. la moneda del No, César no no era era la la única. única moneda porque yo creo que los judíos entre ellos tuvieron que haber tenido antes otro sistema de intercambio de También moneda y tenían cosas así, moneda. po. Entonces, si ocupaban la moneda del César, era porque estaban aceptando la autoridad del César al fin y al cabo. No, estaban conquistados nomás, pero no había nada que hacer. No había nada que hacer. Solo que igual los judíos venían recién de la revolución macabea hace un par de siglos. Entonces decían, bueno, habrá que sacarse a estos romanos de encima igual. Lo Pero que dice Jesús la dice, Titi bueno, es un súper buen punto porque en el contexto hay que entender que quienes le preguntan a Jesús son los fariseos, ¿no? Y los fariseos estaban en contra eh, del imperio romano, o sea, básicamente. O sea, actuaban como con doble moral, porque si bien le hacían caso al imperio romano para mantenerse como en el estatus social que ellos tenían, manejar el poder de su pueblo, el pueblo judío, no estaban a favor de ellos porque era un imperio idólatra básicamente. Y ellos seguían esperando al Mesías, pues. Este Jesús que, o sea, a este Mesías que iba a volver a como a libertarlo. así Entonces, es. al pagarle, al ellos aceptar un tributo hacia a Roma, ellos aceptaban la autoridad que imponía Roma sobre ellos, po. Y eso no iba con ellos, como pueblo, entre comillas, libre. Claro. Bueno, libres no eran, pero No, po. ¿quién de nosotros está libre? Entonces, vamos al siguiente punto de la lección, ¿no?
a qué autoridad entonces nosotros nos coaxiamos? Así se dice, ¿no? Coaccionar. ¿A qué autoridad? ¿A ¿A la de quién los me someto? gobernantes? ¿Hay alguna autoridad superior? Daniel, ¿qué crees tú? ¿Hay alguna autoridad superior a lo de los gobernantes? La de Dios, po. ¿Ya? Titi, ¿piensas tú que hay alguna superior a lo de los gobernantes? Mi Dios, por supuesto. Muy bien. Él es la autoridad Entonces, suprema. dice el folleto que quienes creían en la Biblia como la máxima autoridad espiritual negaban el derecho de los gobernantes a coaccionar la conciencia de las personas. Ujú. Entonces, ¿cuál es, según, bueno, en la lección de esta semana, nuestra mayor autoridad en la Biblia y sobre la Biblia? Ujú. Ujú. Ahora, el principio se vuelve como el principio de sola escritura, ¿no? Como que en la Biblia y solo la Biblia. Ahora, la pregunta es, ¿la Biblia y solo la Biblia? ¿Qué creen ustedes? O sea, es que la Biblia es la palabra de Dios. Eso no hay que olvidarlo. No hay que tomar a Dios y a la Biblia como cosas separadas porque es su palabra. Es Dios. Y lo que dice. Y él mismo dice que, bueno, tú leíste Romanos 13:1. Él dice que hay que respetar a las autoridades porque las autoridades están ahí por él. Y el que no respeta a la autoridad no está respetando sus decisiones. Sí, pero Hechos 5:29 dice, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Ujú, por supuesto. Entonces, ¿cuándo es un problema? Cuando la autoridad del hombre intenta de oponerse a la autoridad de Dios. Claro. O sea, la autoridad de Dios es la suprema. Eso tenemos que saberlo. Está sobre todo, nuestra lealtad máxima es para Dios. Solo se coopera con las autoridades porque Dios las estableció. Porque hay cosas en Hoy las que el día, gobierno no tiene derecho a interferir, po. como por ejemplo, La libertad religiosa. muy bien, la libertad religiosa. Otro ejemplo, Vamos a entrar en políticas constitucionales. no, si si el folleto quiere que discutamos de Separar la política, iglesia del parece. Estado. No hay problema. ¿Qué otra cosa no se puede meter el gobierno con las personas individuales? A ver. Muy difícil hoy día el podcast. No, como que uno no se quiere mojar. Pero No, bueno, por el ejemplo, derecho la a libertad. elegir a la educación que uno quiere, etcétera, etcétera. Ya, muy bien. Educar a tu Porque con el bolsillo ya se hijo. mete, pues, o sea, hace el Claro, tributo. sí. Claro. Ahora, pero, por ejemplo, la libertad de conciencia que conlleva a la libertad de expresión. No puede meterse el gobierno, ni siquiera la religión, con lo que uno piensa. Uno es libre. Es el mayor derecho ni siquiera un derecho, ¿no? Pero el mayor privilegio que Dios le da al hombre, a escoger, a decidir, a escoger hablar o quedarse callado, a escoger hacer o no hacer. Incluso hasta el hombre que esté más preso en todo el mundo, en cualquier prisión, tiene la libertad de hablar o no hablar, o de hacer algo o no hacer algo, de ir al baño o no ir al baño. Ujú. Entonces, la libertad de expresión es hoy día, bueno, estamos hablando de la libertad de conciencia, pero una de las cosas que lleva a la libertad de conciencia es la libertad de expresión. Hoy día es un problema la libertad de expresión. Hoy día es un problema. Totalmente. En Inglaterra el año pasado, como 10.000 personas fueron metidas presas en trabajo y con trabajo comunitario todo, por haber posteado cosas en contra del gobierno, de las vacunas, por haber posteado cosas en redes sociales. Y así va a Hace seguir, poquito, pues por si ejemplo, cada día estamos más vigilados, estamos más conectados a todo, cámaras por todos lados, registro de todo lo que hacemos, cada transacción, todo lo que compramos, está todo entonces pareciera que viviéramos una libertad, vigilado. pero, pero finalmente es como una tipo de ilusión, ¿no? Ahora, hace poquito vi en todas estas noticias de la guerra entre Israel y Gaza, que una señora
que era Gacina, pero que vivía en Israel, que era árabe, había posteado cosas en contra de Israel y los soldados fueron y la extraditaron, o sea, la sacaron del país, la mandaron de vuelta a Gaza. Y la señora se puso a llorar, a gritar, solo porque en su Instagram había posteado cosas. ¿Qué les parece? O sea, pésimo, po. Sí. O sea, el hecho de estar tan vigilados es el problema, porque cualquiera pueda saber lo que piensas, lo que opinas, y de eso llevarte algún tipo de represalia, cárcel, etcétera, etcétera, no está bien, pues. O sea, ¿Le recuerda alguna historia, así como de ciencia ficción o de algún libro? Yo me acuerdo de algunos, pero ¿ustedes se acuerdan de alguno? no sé si me acuerdo alguno, pero me hace mucho, o sea, lo relaciono mucho con el tema de China, porque están súper vigilados, que hay un tipo de puntaje social para acceder a ciertos Ah, beneficios, tomar el tren, tomar el avión, si no tenés que caminar. Eh, hay un, cierto, cierto, cierto. tenéis razón, China. hay un libro de un autor famoso que es como eh, medio cyberpunk, así como medio futurista, así, que habla sobre el ¿Ya? control de masas. No recuerdo el nombre. Uno que queman libros. No sé si el que escribió Metrópolis. No, no sé de Metrópolis, pero ¿han escuchado de Fahrenheit 451? Sí. ¿De qué trataba? De control de conciencia. Mm. La gente se medía por la televisión, lo que salía en la televisión. De eso trata el libro. La gente en vez de muros tenían televisiones. Y ellos se regían, hacían, se vestían, decían y vivían todo lo que veían en su televisión. Y no podía haber gente leyendo libros. ¿Y por qué se llama Fahrenheit 451? Porque el papel se quema a esa medida de Fahrenheit. Entonces, cada vez que se hallaba alguien que tenía tipo libertad de conciencia, se investigaba, ¿cierto? Se quemaban las bibliotecas, se quemaban los libros. Interesante, ¿eh? Totalmente. Muy interesante. Incluso el más conocido es 1984. Que 1984, bueno, es una crítica al fascismo de George Orwell. De crítica al fascismo italiano. Que él odiaba el fascismo italiano. Entonces escribió 1984, después La Granja Animales. Pero en 1984 él propone esto, ¿no? Que cómo sería una sociedad controlada completamente y con distribución igualitaria y con todo lo que mucha gente demanda. ¿Cómo sería? Bueno, ahí no somos los primeros que hablamos de esto, ni tampoco vamos a ser los últimos, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la lección de esta semana? Dice, más conviene obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora, ¿cuál es nuestra mayor autoridad según la lección de esta semana? La Biblia. Entonces, yo les preguntaba adelante, ¿no? Como que, ¿de dónde sacamos esta idea? ¿Es solo la Biblia? Por eso les preguntaba solo la Escritura. ¿Qué creen ustedes? ¿Solo la Biblia? ¿No tenemos ninguna otra autoridad? Solo la Biblia, creo yo. Ya. ¿Y la Titi? Mm, siento que la Biblia y lo que nos ayuda a comprenderla. Ya. Porque de repente se crea esta idea de solo escritura que no es mala, ¿eh? Es una buena idea, ¿cierto? El protestantismo. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice que la Biblia es solo exclusiva a la Biblia. La Biblia enseña eso, que es solo no, dice No. que es lo mejor que podemos tener, ¿no? Por Ujú, ejemplo, en Juan 17 dice, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. O sea, ujú, coloca como concepto de la verdad, tipo diccionario, a la Biblia. claro. En Mateo 4:4 dice, escrito está, Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. O sea, está poniendo como un ejemplo y prioridad a la Biblia. En segunda de Pedro Ujú, 1 dice, primeramente sabed que ninguna profecía ni escritura ni interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que ¿de dónde? De los santos hombres que de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia es un mensaje directo del Señor. ujú.
Y el verso más conocido, ¿no? Que está en 2 Timoteo 3 del 15 al 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, entendemos que hay una superioridad en la Biblia. Es un mensaje que viene directamente del Señor. Me acuerdo que cuando hacía esta reflexión el Rey por su palabra, un chiquillo me decía: ¿por qué siempre dices Pablo dijo, Juan dijo? Él me escribía en el Instagram, me decía: Dios dijo. Era verdad, sí, la Biblia es inspirada por Dios, es Dios el que habla. O sea, cuando nosotros estudiamos la palabra o reflexionamos en la palabra, es terreno sagrado, hay que quitarse las sandalias. Pero Es que me hizo, quiero decir esto, ¿no? Que no es exclusiva. claro, Dani. me hizo recordar una vez hablando con un amigo, o sea, a todo esto, claramente la Biblia es lo principal, pues. Pero por ejemplo también están los escritos de Elena y otro tipo de libros, pues. O sea, en categoría yo pondría la Biblia, después los escritos de Elena que expanden un poquito más la explicación de la Biblia en un lenguaje más fácil quizás. Y, pero de ahí, como debajo de la Biblia, uno ya como que empieza a leerlo con cierto criterio, con cierto, como que no contradiga la Biblia, ¿cachai? En ese sentido, en esta conversación con el amigo que te decía, una vez me dijo, yo hablando con una persona X que no creía en los escritos de Elena, me dijo: cuando me traigas tú un escrito de Elena que contradiga la Biblia, yo dejo de creer en ella. Y hasta el momento no ha sido capaz. Yo creo que ese es un punto importante cuando hay una lectura como que no es de la Biblia, porque que si contradice a la Biblia, mal. O sea, no viene de ahí. Y eso yo encuentro que es muy sano de parte del Señor, porque dice, bueno, la Biblia es prioridad, ¿no? Toda escritura es inspirada por mí, dice el Señor, ¿no? Claro. Para que ustedes la lean, pero no está diciendo como que lean solo la Biblia, Y al final como que es lo no, mismo que están no tienen diciendo permitido. sobre la iglesia y el Estado, po. Están diciendo, la autoridad suprema es Dios, pero yo no te estoy diciendo que no le hagas caso al Estado, solamente que Él es la autoridad. Él está arriba. Después hay que ver lo demás, ¿cierto? Si no está en contra de la autoridad. Ahora que no sé si me voy a adelantar, pero bueno, el Mati me dijo hace como 2 días que si lo podía apoyar en el podcast, entonces pude leer la lección así como por encimita. Pero, pero ¿sabes qué? Me acordé mucho, mientras la leía me preguntaba en qué momento ya no le hago caso al Estado, porque va a haber un momento en que el Estado se va a contraponer a nuestra postura, pues, evidentemente. Y eso me hizo recordar en el libro de Elena, en el evento del último día, que hay un capítulo donde dice que cuando se instaure la ley dominical, va a haber como un periodo previo donde no va a ser castigada. Pero dice que en ese periodo, a ver, deja ver si lo puedo encontrar en el libro. Eh, Rellena, mientras lo voy a buscar. Es que es muy interesante. Ya, dale. Espera, dale. Entonces, hoy día mismo nosotros tenemos ya conflictos que van en contra de la libertad de conciencia. Oye, sí, John Milton, que escribió El Paraíso Perdido, él tuvo problemas porque se divorció. Entonces él hace algo como una tipo apología al divorcio. Escribe ensayos sobre el divorcio. Como que, bueno, hablando de que, bueno, el Señor dice que uno no se divorcie, pero no lo condena. ¿Ya? Es algo que son cosas que pasan. Entonces, él empezó a ser censurado, porque como él era político, ¿cierto? Era parte del Parlamento, empezó a ser censurado porque en ese tiempo Inglaterra era conservadora. Entonces, él escribe un libro llamado Areopagítica, que el que lo haya leído, me saco el sombrero porque yo lo leí y entendí la mitad, pero el que lo haya leído y lo haya comprendido completo, Areopagítica es un discurso súper intelectual de cómo la libertad de expresión es una también así como la libertad de conciencia, uno de los privilegios fundamentales que el Señor nos da, la libertad de expresión. Y hace
¿Para qué? No podemos ir tan lejos tampoco. Hace 2 años atrás, qué pasó con lo de las vacunas? Cuando el gobierno te obligaba a vacunarte, por ejemplo, o no te dejaba salir de tu casa, ya, ya habían ciertos conflictos. Incluso Claro. hasta dentro de la iglesia nos pasó. Que había gente Ujú. que quería abrir la iglesia, otras que no dejaban hacer las reuniones, otras que querían. Lo vimos incluso en el Congreso de la Conferencia General, cómo porque hubieron, bueno, gente que participaba online, yo lo vi, fue el año antepasado, y cómo gente debatía eso, ¿no? Oye, nosotros no queremos vacunarnos, tenemos aquí juntadas no sé cuántas miles de firmas y queremos Fuerte. hacernos notar, o sea, queremos tener la libertad de decir lo que pensamos y que nos apoyen, ¿cachai? Entonces, no podemos ir tan lejos, son cosas que pasan incluso hoy día. La Ujú. libertad de conciencia, la libertad de expresión, cómo nosotros, qué postura tomamos al que no cree lo mismo que nosotros, o cuando somos líderes de iglesia. ¿Hasta Ujú. qué punto esto, o más que una herejía, es apostasía? No sé. Ya Mati, volví. Aquí lo tengo. Dale. Ya mira, hablaba sobre el cuándo ponerse como en contra, ¿cachai? O sea, cuando... pero hay algo bien interesante que hay un previo, donde uno dice, eh, donde hay como una ambigüedad entre que si nos están poniendo el pie encima o no, po, en nuestra creencia eh, cristiana. Ya cuando habla acerca del domingo, del trabajo, del que nos De van la a ley imponer dominical. la ley dominical, claro. Entonces dice, la misma Elena dice, abstenerse de trabajar el domingo. ¿Ya? Y dice el domingo ocupado en actividades espirituales. Y es interesante porque dice, cuando, lo voy a leer textual, cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar pruebas de sabiduría, abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo y dedicar ese día al trabajo misionero. Desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No les den ocasión de llamarlos violadores de las leyes. No se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz absteniéndose de trabajo que ofende y consagrándose a una obra de la más importante. Aquí yo creo que hay cosas bien importantes porque más allá eh, de no trabajar, del mensaje que te dice de no trabajar el domingo, hacer caso como a las leyes del Estado que te está poniendo en ese momento, te está diciendo, sé prudente, sé sabio, porque no es el Ujú. momento de confrontar, Y porque está no vaya a brígido. sacar nada Incluso básicamente. tampoco te están imponiendo una ley que vaya en contra Claro, de los mandatos del Señor. y esto es un Claro. poquito antes de que el tema de la ley dominical sea ya La ley dominical. formalmente penal, pues, cuando haya un costo de vida, cuando te encarcelen, cuando te persigan. Dani, Es antes. disculpa, ¿podréis citar? Para que los que nos Ay, sí, escuchen puedan encontrar esa cita, está muy buena. es el evento de los últimos días, página 143 del librito azul. Está muy buena porque dice exactamente lo que estamos hablando, así como que Ujú. no están en contra todavía de lo que dice el Señor. Así que hagan obra misionera. ¡Qué Claro, locura! aprovechen las leyes que te pone el mundo para hacer tu obra misionera, po. El capítulo se llama El domingo, ocuparlo en actividades espirituales. Qué buena, Y es el capítulo qué 9. buena, qué buena. Porque sigue siendo O sea, la se autoridad de acordarán, Dios absoluta. pero hace O años sea, atrás la iglesia adventista igual tenía reuniones los domingos, ¿no? Por lo menos en Chile. Yo sé que en Brasil todavía tienen, pero en Chile ya no existe la reunión del domingo. no, ¿Te acuerdas, Dani, o no? la verdad no. Pero eran así como los días de oración. Claro, como el día de oración, pero el domingo. Ya no existe eso. Y yo no he visto, por lo menos, a menos que se haga una semana de oración, que se junte la iglesia el domingo a tener reunión de iglesia. Ujú. ¿Sabes que en ese sentido,
este extracto de Elena me, me hace referencia a lo que dice Jesús pues, cuando habla con los fariseos, porque en ningún momento es no toma postura al final, pues, ¿cachai? No toma postura de ser un rebelde contra el Imperio Romano, pero tampoco eh, como Tampoco se que, rinde ante el Imperio Romano. claro, se rinde, pero también exalta la obra de Dios, pues, de su misión. Y es sabio, es prudente al hablar y dice que al final estos fariseos se van así como asombrados, maravillados como con lo que había dicho. Como que más exaltaba lo que hacía Jesús, lo que decía Jesús, como que más irritaba a los líderes religiosos que a los líderes políticos. Sí, totalmente, pues al final los romanos mientras no... O sea, Roma era un estado evidentemente cruel, pues. Incluso creo que más que lo que estamos viviendo nosotros. Eran mucho más salvajes, más bárbaros, eran más... No sé, tenían otras perversiones quizás tanto como ahora. Y el Señor Sí. nunca atacó eso, porque no era su misión para el final. Ujú. Pero te dice mucho eso, o sea, te dice que Jesús cumplía las normas estatales, pero irritaba mucho, bueno, cumplía las normas religiosas, pero irritaba mucho a los religiosos, como que siempre su contienda fue más religiosa, digámoslo, que política, ¿no? Ah, para llegar como a una conclusión con la idea. Claro. Totalmente. Pero también me hace mucho sentido la actitud del Señor priorizando el reino espiritual, por así decirlo, al reino que esperaban los fariseos, porque ellos esperaban un reino o un Mesías como que viniera como rey, porque es un cargo político al final, Hasta el día de que hoy. viniera como rey, que estableciera la Jerusalén celestial en la tierra, que reedificara el templo y muchas cosas que hasta hoy siguen esperando. Hasta el día de hoy. No, Entonces ellos tienen un estado que es muy relacionado lo religioso y lo estatal, pues, al final, completamente, completamente. completamente. Y me llama mucho la atención que tienen un Mesías. Existen los judíos mesiánicos como que creen en Jesús y existen los judíos mesiánicos que creen en otro Mesías, en Mesías más modernos. Hay un caballero que, no sé, hace un par de años atrás fue conocido como justo y para ello era el Mesías y murió. Y dan miles de propagandas de él, ponen carteles de él, hablan de él y, y están esperando que resucite. Me da como risa porque digo, creen en este que es el Mesías que murió y nunca resucitó y no creen en el que murió y sí resucitó. Sí. Oiga, ya pasaron los 3 días. Y de hecho En- nuestra doctrina o sea, nuestra visión sobre el Mesías es totalmente distinta también, pues. Para ellos el Mesías es humano, es una persona, no un Dios, no, no es para nosotros divino. igual es humano, pero es Dios, hecho hombre. Claro, Entonces, ya como la conclusión, ¿cierto? Hechos 5:29 dice, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Elena de White también tiene un comentario al respecto con lo que estamos hablando. En el deseo de toda la gente dice, el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los padecimientos del hombre, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Amén. Debemos respetar la autoridad civil, pero cuando hay conflicto entre las leyes divinas y humanas, se obedece primero a Dios. Dios. Ya estamos finalizando. Fuerte hablar de esto, es muy interesante, importante, pero una cosa es hablarlo, ¿no? Claro. Otra cosa muy diferente es vivirlo. mm, Entonces,
eh, agradecemos, bueno, a Daniel. Muchas gracias, Daniel. Tremendo aportazo hoy día. Gracias. Me pillaste de imprevisto, sí. Estuvo bueno. Podría haber preparado mejor, pero igual me ayudó para recordar ciertas cosas, ciertos textos que había leído ya en su momento. Así que bien. Si Ya, pude aportar, hay- yo feliz. la espontaneidad siempre es mejor, más honesta. No la improvisación, la espontaneidad. Eso. La espontaneidad. Bueno, agradecemos al Dani y a la Titi que han estado esta semana con nosotros. Ya estamos finalizando. Agradecemos también a ustedes que siempre nos dan linda audiencia y dejan sus comentarios, sus saludos. Esperamos los de esta semana. Y recordarles que todos nuestros materiales siempre están en el Ministerio Joven Unión Chilena. Se postean en Spotify. Me parece que ahora ya se pueden hasta poner comentarios en Spotify. Pero les recomiendo no lo hagan. Porque no tengo ni Spotify en el teléfono. Así que, no sé la Titi. Hay gente que escucha Spotify. Yo no. Sí, ¿Tú escuchas Spotify, Dani? Sí. ¿En serio? Sí. Sí. O sea, yo soy el único que quiere escuchar música y busca en YouTube. sí. Pero es que es incómodo. Es que tiene YouTube la opción porque de bloquear, porque- lo bloqueáis y Sí, se ¿no? apaga. No, hay técnicas para no hacer eso. Ok. Ah, no, Bueno. la- Ok, pero dejen sus comentarios en YouTube y en Instagram, se lo rogamos, por favor. Y bueno, recuerden estudiar su lección todos los días. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Lleva por título La coalición contra Cristo. Ya. Bien, muchas gracias a su compañía, su audiencia. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast esta otra semana. Chao. Chao. Chao, chao.